Una buena idea para Pemex y para México esta propuesta que hace el Cámara de Diputados, que seguramente se va a votar en las largas sesiones que comenzarán a partir de hoy a las 11, para que el gobierno, cumplidas ciertas premisas, tener que hacer Pemex con el sindicato petrolero, pudiera asumir parte de los pasivos laborales. Y hoy en un artículo en Milenio, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dice que es una buena idea para Pemex y para México y también para los mexicanos. Secretario, gusto en saludarte, Luis. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación. Pues sí, hoy es una semana importante en la Cámara de Diputados. Y para México, hoy se discuten, no solo empiezan a discutirse, será un proceso que seguramente durará varios días. Al menos 5 nos dijo Manuel Fabio Beltrones. Y yo creo que sí, por lo menos unos 5 días. No es para menos la magnitud del debate. Van a discutir primero las minutas que aprobó el Senado de la República hace unos días, y después entrarán a los temas que son competencia exclusiva de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, que son la materia fiscal, la ley de ingresos sobre hidrocarburos, la conformación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Crecimiento, y por lo tanto será una semana importante. Y efectivamente el día de hoy escribo a Milenio, muchas gracias desde aquí a Milenio por darnos la oportunidad de escribir en sus páginas un artículo en el que expreso mi opinión. Mi opinión es de que es una buena idea, no solamente para Pemex, sino para las finanzas públicas nacionales, el que, sujeto a una serie de condiciones que tendrán que cumplirse al reformar el régimen pensionario de Petróleos Mexicanos, que es algo que le corresponde decidir a Pemex y a sus trabajadores, si se cumplen esas condiciones, el gobierno federal podrá asumir una parte, no toda, una parte del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos. Y esto es una idea que yo considero buena por 3 razones, Ciro, si me permites explicarlas. La primera, porque necesitamos que Pemex sea un Pemex más fuerte para ser exitoso ante la competencia que por la reforma energética va a enfrentar. Pemex seguirá siendo una empresa 100% pública, una empresa de todos los mexicanos, y necesitamos que sea una empresa que compita no solamente, sino que compita exitosamente, y para eso tenemos que darle condiciones de competitividad. Y quitarle el pasivo laboral, una parte del pasivo laboral, es importante para esto. Segundo, para las finanzas públicas hay que reconocer que la deuda pensionaria de Pemex ya es deuda pública hoy, porque Pemex es una empresa 100% pública. Lo que estamos haciendo es generando, si así lo aprueba la Cámara de Diputados, los diputados y diputadas estarían dando un incentivo muy claro para reducir un pasivo que es del Estado mexicano, no solamente de Petróleos Mexicanos. Ya es deuda pública, porque Pemex es una empresa pública. Y finalmente, yo pondría como un tercer argumento importante, no se está proponiendo que en la ley se ordene o se obligue a un cambio en el contrato colectivo de trabajo. Esto es un derecho que le corresponde a los trabajadores negociar con su patrón, que es Pemex, y dependerá de lo que decidan Pemex y sus trabajadores si van o no a una reforma pensionaria. Sería muy bueno para Pemex y para las finanzas públicas del país que así lo hicieran. Si no lo deciden ellos, nada de que el gobierno asume el pasivo. Claro que no, eso no le corresponde eso no puede definir el Congreso de la Unión en una ley. Eso es las condiciones de trabajo en Pemex o en cualquier otra empresa pública o privada las deciden los trabajadores y sus patrones. Pemex no es distinto en ese sentido. Pero aquí se está generando un incentivo claro para que Pemex y los trabajadores se puedan poner de acuerdo en una reforma que tiene que cumplir algunas condiciones muy específicas. No es cualquier reforma pensionaria, y tiene que hacerse antes de un año, antes de que se cumpla un plazo de un año según la propuesta que se está discutiendo en Cámara de Diputados. Entonces, y las condiciones son condiciones muy específicas. Destaco 2. Una de ellas es que para los nuevos trabajadores tiene que migrarse a un régimen de cuentas individuales, como lo tenemos ya quienes cotizamos en el ISSSTE o quienes cotizan desde 1997 en el IMSS. El que la edad de retiro se aumente incluso para los trabajadores en activo, considerando la realidad demográfica de México y de los trabajadores. ¿Incluso para los trabajadores en activo? El texto es muy claro. El texto, de hecho, es específico y dice que es para los trabajadores en activo. Y esto se parece mucho a lo que se hizo, Ciro, en el año 2007. Recordarás una iniciativa del presidente Calderón en la que se hizo una reforma así en el ISSSTE, y en la cual, por cierto, una buena parte de los pasivos
que ya eran del Estado mexicano, porque ahí el patrón es directamente el gobierno federal, se convirtieron en deuda pública. Esto no es la primera vez que se propone, esta ya se hizo en la reforma del ISSSTE, creo yo, exitosamente, y ahora se atendería el tema en Pemex, como ya se hizo parcialmente en la Comisión Federal de Electricidad en 2008, y ahora se estaría haciendo en Pemex, donde es urgente hacerlo. El pasivo laboral de Pemex asciende casi a 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Es cuánto? ¿1.8 billones? ¿O 1.1? Porque escuchamos un especialista hace unos momentos aquí con Ricardo Rocha. Las cifras más recientes del que era 1.1. Tú has dicho que es 1.8. Las cifras más recientes del estudio actuarial de Pemex es 1.7 billones, 1.742, que corresponde tanto a la generación actual, que están ya trabajando en Pemex, la estimación por los futuros trabajadores de Petróleos Mexicanos, que se tiene que incluir ya desde ahora cuánto nos costará cuando después de toda su vida laboral se retiren, y por supuesto los jubilados actuales. Hoy en día ya Pemex paga al año alrededor de 38 mil millones de pesos de pensiones y jubilaciones a quienes trabajaron y dedicaron toda su vida a Petróleos Mexicanos. Ese es un gasto que ya está haciendo el Estado mexicano a través de su empresa Petróleos Mexicanos. Entonces, la suma de estos capítulos, por supuesto, es en su valor actuarial. No quiere decir que alguien pueda llegar hoy a la tesorería de la Federación o a la tesorería de Pemex a decir, denme este dinero. Claro que no. Son pagos que se harán durante las próximas décadas conforme los trabajadores se jubilen, se retiren y vayan recibiendo sus pensiones y jubilaciones. ¿Y qué porcentaje asumirá el gobierno entonces de esos pasivos? Mira, ¿depende de qué? Depende de la negociación que se alcance entre los trabajadores de Pemex y la propia empresa. Por cada peso que consigan ahí, reduzca, ¿ustedes van a poner otro? Por cada peso que se reduzca el valor de la deuda pensionaria, el gobierno federal trasladará de Pemex a la Secretaría de Hacienda, por llamarla de alguna manera, un peso. Vamos a poner un ejemplo que es el que pongo en mi artículo en Milenio. Si la reducción del pasivo laboral fuera de 2 puntos porcentuales del PIB, eso quiere decir que se trasladaría de Pemex al gobierno federal el equivalente a 2% del Producto Interno Bruto, lo cual reduciría de manera importante la deuda de Pemex, la deuda pensionaria de Pemex, de 10% a 6%. Sería una reducción significativa. En ningún escenario es posible. Por ejemplo, estaba yo viendo hoy algún artículo en El Financiero y lo vi también la semana pasada, en el que se habla de que la deuda pública se incrementaría en 9 puntos porcentuales del PIB. Eso es absolutamente imposible. Primero, ya lo hemos dicho, ya es deuda pública, pero el traspaso de una cuenta del Estado mexicano a otra sería un máximo de la mitad. Si es que se hiciera una reforma pensionaria que eliminara por completo el pasivo laboral. ¿Es un movimiento contable? No es correcto. Es esencialmente un movimiento contable que acompañaría, ojo, una reducción real en los pasivos del Estado mexicano a través de su empresa Petróleos Mexicanos. La realidad es que el pasivo pensionario de Pemex se va a reducir, no va a desaparecer por completo. Yo creo que una reforma que reduzca en 2 o 3 puntos porcentuales del PIB en la deuda de pensiones de Pemex y que por lo tanto transfiera de la cuenta en Pemex a la cuenta en la Secretaría de Hacienda 2 o 3 puntos porcentuales de una deuda pública que ya existe, sería un escenario muy positivo. Ustedes, lo hemos visto, llevan un año y medio, un poco más de un año y medio en el gobierno. Ustedes nunca se lanzan al vacío, Luis. Son un gobierno que calcula bien. Me imagino que esto ya lo negociaron con quien lo tenían que negociar. Congreso, dirección de Pemex, sindicato de Pemex. Esta es una propuesta de las y los diputados. Esto no venía en la iniciativa. ¿No salió del despacho del secretario de Hacienda? Peña. Cuando el presidente Peña envió la iniciativa a la Cámara de Diputados, el 30 de abril, recordarás, hace algunos meses, no venía esta propuesta. Esta es una propuesta que surge de la Cámara de Diputados y es una buena propuesta. Y por supuesto, nos han pedido opinión las y los diputados, particularmente los diputados del PRI, del Partido Verde Ecologista. He tenido yo y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda algunas discusiones al respecto también con los diputados de Acción Nacional. Y creemos que es una buena propuesta, pero le corresponde a los diputados aprobarla. ¿Salió de allá? Es una propuesta de los diputados. Ya escuchaste algunas voces de gente del sindicato petrolero, Ricardo Aldana, por ejemplo, que es diputado, ¿no? Diciendo que no nos vengan a decir qué tenemos que hacer con nuestros fondos de pensiones. Es una opción. La palabra la tendrán al final de cuentas los trabajadores y la propia empresa. Pero sí le interesa a Pemex y a sus trabajadores, a su dirigencia laboral, tener este incentivo que implicaría retirar de las cuentas de Pemex una parte del pasivo laboral, insisto, no todo,
el camino está claro, el que están proponiendo las y los diputados. Es cierto, es un camino con condiciones, pero nadie obliga a la empresa y a los trabajadores a hacerlo. Es una opción que tendrán si deciden hacerlo. Bueno. Y yo creo que sería una muy buena idea que decidieran hacerlo.